Bendiciones. Tengo ya el volumen ya. Bienvenidos a nuestra clase, nuestro estudio bíblico. ¿Dónde pongo esto? Vamos, déjalo acá. Bienvenidos a nuestro estudio número 12 en esta unidad. Con permiso. En esta unidad 2 del tomo 10 estamos tratando en la vida después de la muerte. En esta lección número 12 se titula Las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Nuevamente, bienvenidos a este estudio, representando aquí a la Iglesia El Calvario, del Ministerio Reverendo Osvaldo Torres y Abigail de Torres, aquí en Buffalo, Nueva York. Vamos entonces a hacer la oración de introducción. Padre, te doy gracias, Dios amado, por tu infinito amor y tu grande misericordia. En este momento, Dios, Señor, te damos gracias porque tú, después de haber nosotros completado nuestro día, nuestras obligaciones, responsabilidades, tú nos has dado la fortaleza, la oportunidad, el privilegio de estar aquí, Señor, en este medio de la plataforma, conectándome con mis hermanos y amigos de todas partes del mundo. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo maravilloso, Dios amado, y presentamos nuestra mente y nuestro corazón para que sean sensibles, Dios del cielo, a la enseñanza de esta hora. Que el poder de tu Espíritu Santo siga ministrando nuestros corazones para fortalecimiento, crecimiento y salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me picó un mosquito, parece. Bienvenidos, gracias a todos que ya vienen conectándose. Muy bien, entonces, ya les dije que el tema es las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. La verdad central nos dice que Jesús dará la bienvenida a los suyos a vivir con Él para siempre. El versículo clave está basado en Juan capítulo 14, el verso 3. Que dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. ¿Qué dice el técnico? Que yo estoy, vosotros también estéis. Vuelvo y se los leo. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dije otra cosa desconectada. Ay, si se fijan, sí, Héctor me fue a despertar porque estaba durmiendo. El día de hoy en el trabajo fue fuerte físicamente hablando. Fue muy bueno compartir tiempo con mis compañeras. Estuve dándoles unas clasecitas allí de manualidad, haciendo tarjeta y qué sé yo ni qué, pero con el constante movimiento llegué tan agotada que quedé. Y me viene a despertar, es decir, vamos a dar el show hoy. Vamos a dar la clase. Ok, ya me voy despertando. Sean pacientes conmigo. En este tema, en cuanto al hogar, cualquier persona, cualquiera de nosotros que tenemos la bendición, la dicha de tener un hogar, de tener una casa, un techo sobre nuestra cabeza, es una bendición, es una dicha. Pero también entendiendo desde el punto de vista espiritual, en estos estudios que estamos hablando, por más que un hogar, una casa, tener techo sobre nuestra cabeza, sea algo bueno, importante y esencial para nosotros aquí en la tierra, sabemos que es también algo esencial.
y lo que tengamos, el privilegio que tengamos, sea que estemos en un condominio, en un apartamento, en una casa propia, sea lo que sea, es nuestro lugar de refugio, es nuestro lugar de donde podemos llegar después de un día largo, de un día estresante, y podemos entrar en nuestra casa, en nuestro mundo, en nuestro cela, en nuestro descanso. Algo interesante que nos pasó ayer es que vamos a tener 4 años en junio, si no me equivoco, ¿verdad, Héctor? Vamos a cumplir 4 años o 5, vamos para 5 años en esta casa que compramos. Nosotros nos habíamos mudado del West Side y ahora estamos acá en esta área de la ciudad, y todos los veranos, por lo menos 3 veces, todos los veranos, siempre vienen a tocar a nuestra puerta y a dejarnos también publicaciones o pedidos porque quieren comprar nuestra casa. Y me puse a pensar ayer, ¿cuál es el empeño de la gente de venir a comprar nuestra casa? Esta es nuestra casa. Como ya les dije, nosotros de las 3 hijas ya son adultas. Una está de regreso con nosotros, pero es por asuntos de la escuela. Pero una vez que ella termine la escuela, ya tiene sus planes también de volver a irse. Sé que cuando nosotros nos venimos acá, es una casa más pequeña comparada a la primera que teníamos. Esta es más pequeña y es más acogedora para nosotros. Así es que cada vez que vienen, ayer nos dejaron ese pedido, ella nos dejó su tarjeta de negocio, nos dejó junto con ese pedido y su información un sobrecito de semillas, impresionándolo. Pero lo que le interesa es venir a comprar casa cuando nosotros no estamos vendiendo casa. Es algo mío, es algo nuestro. Y de la misma manera, nosotros cuando tenemos aquí un lugar en la tierra de nuestra casa, nos sentimos cómodos, es nuestro hogar. Y es algo temporal, es importante, pero es algo temporal. Entonces pensemos cuánto más importante es nuestro hogar eterno, el lugar donde Jesús ha prometido de que está preparando, donde Él asegura que hay un lugar para todos nosotros. Hay un espacio, hay una área, hay un lugar de descanso, de refugio eterno. La semana pasada también estuvimos hablando anteriormente acerca de nosotros como herederos del reino eterno, de las cualidades que debemos tener, de cómo se obtiene esta bendición, este regalo de tener ese lugar eterno. Y Jesús, en el tiempo ya, en la preparación de salir de su misión de aquí en la tierra, en la preparación a sus discípulos, le empieza a preparar para que ellos entiendan que es tiempo de que Él se vaya, para que puedan entonces preparar el lugar donde nosotros estaremos con Él. Los discípulos estaban un poquito alterados, un poquito preocupados, quizás un poquito confundidos en escuchar cómo es que su líder, su maestro, su rabino, su señor, ahora iba a irse a un lugar donde ninguno de los que estaban allí se atrevieron a preguntar, pero Tomás fue el único que lo hizo. Que estaba esa pregunta en el corazón de todos los demás que estaban allí, pero Tomás un poquito más, y se atrevió a preguntar, pero ¿cómo vamos a saber a dónde tú vas, Señor? ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde tú vas? Y Jesús le enseñó tanto a ellos como nos deja a nosotros en las Escrituras claramente de cómo Jesús ha preparado el camino, cómo Jesús ha dejado ya listo el camino para nosotros mantenernos en el camino y así llegar a nuestro hogar eterno. Aquí Jesús haciendo este anuncio a sus discípulos, dejando así revelado su plan para cuando los creyentes se mudaran de hogar a llegar a este lugar perfecto. Cuando dice mudarse, estamos hablando del tiempo cuando nuestro cuerpo físico, cuando muramos, cuando salgamos de esta tierra, esa es la mudanza.
A eso es lo que se refiere Jesús cuando llegue el momento del creyente, del cristiano, mudarse de esta tierra para ir a ese lugar, a ese hogar perfecto y eterno. Así que Jesús, a pesar de que ellos estaban así alterados, confusos, preocupados y quizás desconcertados, Jesús le asegura a sus discípulos que en la casa del Padre hay mucho espacio y les explica que por esta razón Él tenía que ir delante de ellos para preparar lugar. Ahora, también entendemos que Jesús, así como se lo prometió a sus discípulos, es la misma promesa para nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. Él no dejó a sus discípulos huérfanos. Y ahí entonces donde da la promesa de la llegada del Espíritu Santo, que en otras clases también hemos tocado. La llegada del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo. Ahora, más bien, cuando nosotros también pensamos en lo que será en el más allá, cuando Jesús habla acerca de este detalle en sus parábolas, como hemos tratado en esta unidad, no es con la intención de que nosotros nos comencemos a imaginar o que Jesús está intencionalmente diciéndonos a nosotros detalles específicos de cómo será la vida después de la muerte, de cómo será eso el más allá. Y quizás le damos rienda suelta a nuestra imaginación y nosotros tendemos a quedarnos estancados en nuestra humanidad, en nuestra manera de pensar, y pensamos que esta vida es para los creyentes. Hay personas que llegan a pensar, lamentablemente, erróneamente, de que esta vida va a ser como una continuación en la eternidad. Y por eso es que en esa mentalidad carnal o humana comenzamos a imaginarnos como un lugar hermoso. Sí, en Apocalipsis describe con las calles de oro, como dice que es como, no es que dice que es como un mar de cristal, y habla del esplendor del lugar, del reino de Dios, de este hogar eterno. Pero lo maravilloso no es el paraíso, lo maravilloso no es las perlas, lo maravilloso no es toda esa esencia decorativa que se describe en la Biblia. Lo que hace maravilloso este hogar perfecto, este hogar eterno, es la misma presencia de Dios. El esplendor de la presencia de Dios es lo que hace maravilloso, es lo que hace exitoso, es lo que lo hace tan agradable, y algo que nos levanta a nosotros esa esperanza, esa ansia de estar la eternidad con Él, la presencia de nuestro Dios, la presencia de nuestro Creador, la presencia eterna de Dios, que es lo que Jesús promete aquí: para donde yo esté, vosotros también estéis. Por lo general, debido a los adelantos de la tecnología, nosotros cuando vamos hacia un lugar por primera vez, viajamos en carro, estemos caminando, hay en nuestros teléfonos, que son muchas veces donde nosotros dependemos para tener las instrucciones a cómo llegar a un lugar, utilizamos un sistema de navegación. Google, por ejemplo. Ya en los tiempos de antes era literalmente un mapa, era en papel. Y cuando uno abría ese mapa así de grande y tenía que buscar las direcciones, que a estas alturas nunca aprendí a leer un mapa. Aún después de adulta, nunca he aprendido a leer un mapa. Pero de esa manera es que nosotros utilizamos para poder llegar a un lugar donde vamos a ir por primera vez, o desconocemos, o todavía no estamos familiarizados, utilizando un tipo de sistema de navegación o un mapa que nos dé la aseguranza para llegar a cómo llegar a ese lugar que estamos tratando de alcanzar. Les mencioné a los hermanos, a los estudiantes, algo que a mí me da risa, porque es una cosa que siempre ha ocurrido, y yo digo que el boricua es otra cosa. Hay un comediante, Gabriel creo que se llama él,
que tiene su título donde él tiene esta programación donde dice el boricua es otra cosa, es porque en la forma en que nosotros hablamos, en la forma en que nosotros nos expresamos, en la forma en que nosotros nos pasamos inventando palabras, utilizamos mucho el anglicismo, donde utilizamos palabras de inglés y la pronunciamos en español, como basement, como closet, que lo sacamos del anglicismo y muchas veces inventamos palabras. Y es nuestra manera de nosotros comunicarnos y se nos conoce porque somos únicos en la manera de comunicarnos. Así que cuando tú vas a Puerto Rico, aquellos que han tenido la experiencia saben lo que yo les estoy hablando. Cuando tú pides una dirección o le pides buenos días, buenas tardes, con permiso, ¿me puedes decir dónde cómo puedo llegar a o estoy buscando a al lugar, lo que sea? Entonces ellos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, las personas, sí, seguro, lo que tienes que hacer es coger por ahí para abajo y síguelo directo, y cuando estamos hablando directo hay curvas, pero yo pienso literalmente en directo. Dice, no, síguelo por ahí, directo, dale para abajo, y cuando llegue a una casa azul, ahí no es, síguelo más, y dobla, entonces doblas así a mano derecha, y síguelo por ahí para abajo, y si tú ves un palo de mango, ahí dobla a la izquierda y sigue por ahí para abajo, y comienza hay otras personas que dicen, te llevan hasta cierto punto. Hay personas que dicen, hasta cuando llegues ahí, búscate a alguien, para alguien para que esa persona te continúe dando las instrucciones. O sea que es una manera única en la forma en que nosotros nos comunicamos y muchas veces esas instrucciones no son muy claras. Muchas veces terminamos más perdidos, más alejados. Así es que el mismo ejemplo, lo mismo aplica a cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios o dejamos de seguir el libro de instrucciones, el guía, cuando comenzamos a depender de nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento, nuestra propia idea. Imagínense cuando están manejando un hombre y una mujer. Cuando la mujer es el copiloto y el hombre que sabe, que dice para dónde va, sabe para dónde va, y la mujer le dice, mira, dóblate aquí. Él no, yo tengo esto bajo control. Y puede pasar media hora y el hombre no quiere aceptar que no escuchó el consejo de su esposa donde tenía que virar y tomar esa curva. Y hay momentos que por el orgullo del hombre no lo admite y pretende que sabe dónde está o da la vuelta y sigue el camino. Otros sí. O alguien se está picando, parece, coge el paraguas para que te tape porque va a caer lluvia. De esa misma manera, cuando nosotros creemos en nosotros mismos y dependemos de nosotros o escuchamos otras voces, podemos salirnos del camino de Dios, podemos salirnos del camino que ya Jesús ha trazado, las instrucciones que tiene la palabra. Y como ya les mencioné, Jesús cuando promete aquí en el verso 13 del capítulo 14 de Juan, que le está hablando de que él tiene que irse adelante para preparar el lugar, una cosa que él asegura, que Jesús asegura, y esa promesa que nos ha dejado también a nosotros, es al Consolador. El Consolador es nuestro GPS. El Espíritu Santo es ese sistema de navegación que está en nosotros, que nos ayuda a nosotros, tal y como dice, creo que es en 2 de Timoteo 3, 15 y 16, que dice, el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, corregirnos, alentarnos, ayudarnos, nos guía. El Espíritu Santo es ese sistema que nos ayuda a nosotros a mantenernos en el camino que ya Jesús ha trazado y está en su palabra. Y si permanecemos en ese camino, permanecemos escuchando al GPS del Espíritu Santo, podremos entonces llegar a nuestro hogar eterno y así estar toda una eternidad con nuestro Salvador. Así que mientras nosotros permanezcamos enfocados en Jesús y nosotros sigamos sus instrucciones, nosotros podemos llegar al lugar que Él ha preparado para nosotros. Juan capítulo 14, 6 es este versículo clásico y más conocido, cuando Jesús dijo y nos asegura que no hay otro camino fuera de Él, no hay otra manera que nos pueda llevar al Padre, a nuestro lugar eterno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino
por mí. Vamos entonces así a entrar a la parte 1. Advertencias acerca de estar perdido. Las advertencias acerca de estar perdido. Y vamos a darle lectura en Marcos. I corrected myself. Marcos capítulo 8, el verso 36 y 37. Porque dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Siempre les aconsejo, vuelvo y repito, que si usted puede, tome nota. Si no tiene el libro de estudio, puede tomar nota para cuando haga un estudio más profundo y más tranquilo, pueda leer el antes y después de las partes bíblicas que aquí compartimos para que tenga una mejor comprensión y panorama de la parte en que estamos estudiando. En esta parte específica, los versos 36 y 37, está Jesús hablando y haciendo referencia del valor que tiene el alma. Otra vez, pero este valor lo está hablando desde la perspectiva espiritual. Tenemos el valor, encontramos valor e importancia a nuestro hogar físico aquí en la tierra, pero es temporal. Aquí Jesús va más elevado. Nosotros venimos a nuestro hogar físico a descansar nuestro cuerpo, a compartir, a tener nuestra intimidad con la familia. Tenemos tras las puertas tenemos nuestro calor familiar y lo compartimos juntos. Pero hay algo más importante de que tener este descanso físico, y es dónde permanecerá y dónde morará el alma eternamente. Y Jesús está hablando, esto físico, ¿de qué vale de que tengas una casa bonita y te dediques y te gastes en la sociedad y busques y estés pendiente y buscando todo lo que es temporero, todo lo que con el tiempo puede llegarse a dañar, a podrirse, de todo lo que el ladrón también puede quitarte, todas las cosas que también pueden destruirse, quizás en un desastre natural, sea como sea, puedes perder algo que es físico, aún la vida la puedes perder, pero Jesús se está refiriendo a lo más importante, es el alma. No tan solamente Jesús se está refiriendo a que nos procuremos, no nos afanemos tanto por lo físico, sino también hace la exhortación en cuanto a la persecución. Sabemos que los cristianos, la iglesia, aquellos que tienen el pensar diferente a un cristiano, le da valor a lo material y no piensan en la realidad de dónde pasará la eternidad su alma. Y los cristianos muchas veces son perseguidos, son burlados, sufren más que otras personas porque tienen su fe en algo que no ven, pero estamos conscientes en lo que nosotros no tenemos ahora, pero lo tenemos en el cielo y con las promesas que nos ha hecho Jesús. Jesús dice, no importa lo que puedan hacerte, no importa el peligro, no importa lo que puedas perder aquí en la tierra, y más si es por causa de Él, por seguir, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Jesús nos dice y nos exhorta a nosotros, como lo dijo a su audiencia en este momento, de lo que vale más es dónde estarás en la eternidad, dónde morarás en la eternidad. Nosotros tenemos esta libertad aquí en esta nación, gracias, bueno, comparado a otros lugares tenemos una libertad. No tenemos ese tipo de persecución abierta donde la vida son amenazadas, pero sí hay cristianos, tanto en el occidente como acá en los países de libertad, pueden tener una libertad hasta cierto punto, porque cuando no hay esa libertad de practicar la religión que impone el país, aquí en esta nación tenemos la libertad libre de practicar cualquier creencia que hay, pero hay otros países, otras naciones que el gobierno
prohíbe cualquier otra religión más la que ellos han impuesto. Así es que estos cristianos, hermanos cristianos que nosotros tenemos y no conocemos, pero que viven en esas partes donde no tienen ese privilegio que tú y yo tenemos de practicar y proclamar abiertamente el reino de Dios y de que somos hijos de Dios. Estas personas quizás no son perseguidas y son matadas físicamente así tan abierto, pero sí pueden sufrir persecuciones donde se les prohíbe su participación en la sociedad. O sea, pueden ser excluidos y llevados a una prisión, pueden ser amenazados hasta perder sus empleos, donde pasan mucho más trabajos que otros por su fe, son perseguidos por su fe. Y esta palabra alentadora que da Jesús es diciendo: no preocupéis, no vale la pena, no importa el valor aquí terrenal, este valor terrenal es nada comparado a lo que es el lugar eterno donde morará el alma de la persona. Y por eso es que en esta pasada semana hemos enfocándonos en esta unidad acerca de la importancia de la vida después de la muerte, de que sí es real. Hay muchos ejemplos en las escrituras que Jesús nos enseña y nos asegura de que sí hay vida después de la muerte y que lo que nosotros hacemos ahora en esta tierra tiene un impacto en la eternidad. Jesús en ningún momento a través de su palabra promete a sus seguidores que los salvaría de la persecución, pero sí promete que Él estará con nosotros en el sufrimiento y nos recompensará por nuestra paciencia y por nuestra fidelidad. Palabras de Jesús también nos recuerdan a nosotros de que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No dice que no vamos a tener sufrimiento ni persecución, no dice que no va a haber ningún tipo de conflicto, al contrario, lo va a decir. Él dice, cuando mandó primeramente al grupo de 70, de 2 en 2, y le dijo: yo los envío a ustedes y ustedes son como irse hacia los lobos, pero no están solos. Jesús asegura: así como yo he vencido al mundo, tú también has vencido al mundo. No estás solo, yo te guardo. El Espíritu Santo nos guarda, nos acompaña. Así que tenemos la promesa de Jesús, no de que no va a haber persecución, más bien, sino que estará con nosotros, y en medio del sufrimiento Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Jesús entonces continúa explicando a su audiencia: si un creyente va a tener miedo, la realidad es que deberían de tener miedo aquel que tiene la autoridad, tiene la potestad de controlar o determinar el destino eterno de cada persona, el destino de tu alma. El Señor es el que tiene el control. Lucas capítulo 12, verso 5, uno de los versículos que tratamos ya anteriormente en otro estudio, dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Si tú meditas y piensas en esta promesa poderosa, en el peso de esta promesa poderosa, podemos ver lo que Jesús está intentando explicarnos a nosotros del valor del alma, que es mejor tener en mente el valor de nuestra alma, de que a quien debemos de temer es aquel que tiene esa potestad de determinar dónde es nuestro destino. ¿Será en la eternidad con Él, en esa morada que ha salido a preparar para nosotros? ¿O será una eternidad en condenación, alejados de Dios, en condenación? ¿Dónde? En una eternidad en el infierno.
Y como ya hemos hablado en otros estudios, el infierno ha sido preparado no para el hombre, pero para Satanás y sus ángeles. Es que aquellos que rehúsan, no encuentran, no entienden el valor del alma, de dónde pasarán la eternidad, aquellos que rechazan a Jesús como su Señor, como el Hijo de Dios, como el Salvador, aquellos que intencionalmente rehúsan aceptar ese plan de redención, aquellos que rehúsan permanecer en el camino que nos dirige hacia al Padre, hacia nuestro hogar eterno, esos son los que también terminarán junto con Satanás y sus ángeles caídos en el infierno ardiente por una eternidad. Después de entonces de Jesús decirle a sus discípulos que temieran a Dios, Jesús inmediatamente les recuerda del amor y del cuidado de Dios por cada uno de ellos. Jesús explica el valor del alma. Jesús explica a quién se debe de temer, no aquel que persigue, sino aquel que tiene potestad de nuestro destino. Y ahora también hace relucir y recordarnos a nosotros el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 12, los versos 6 y 7 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado, tanto somos la obra maestra de Él, somos la niña de su ojo, somos amados por Él. No, Dios nos ha amado tanto, tanto y tanto, pero tanto y tanto y tanto, que por eso es que Él envió a su Hijo amado, a lo más apreciado de Él, para que viniese al mundo, para que ocupara nuestro lugar, para que pagara por nuestra deuda. Jesús canceló nuestra deuda con su sangre, con su vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado tanto que entregó lo más de Él, lo más valioso de Él, para que así podamos reconciliarnos. Jesús hizo ese intercambio por nosotros para reconciliarnos con el Padre y nos ha dejado el camino, las instrucciones para nosotros permanecer en el camino, y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo nosotros mantenernos en ese camino para entonces llegar al Padre, que el camino ya ha sido trazado por Jesús. Ya Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así permanecemos en Él, fijados en Él, escuchando la dirección del Espíritu Santo, y estamos en el camino hasta llegar, hasta que nos mudemos a nuestro hogar celestial. Nuestro Padre no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros nos desviemos del camino a casa, y por eso es que Jesús constantemente, sus enseñanzas a través de estas parábolas que hemos estado estudiando, y los otros ejemplos, las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas del apóstol Pedro, la urgencia que ambos nos enseñan a nosotros de que no demos por tardanza su regreso, de que nos mantengamos enfocados, humillados en Él, de que no despreciemos ese gran sacrificio que ha hecho por nosotros. Está constantemente esas advertencias en las palabras, en la guianza, en este libro de instrucciones, pero es porque es urgente, es importante que no demos por alto la realidad de que hay vida después de la muerte. En Juan capítulo 3, verso 14, hay una referencia que se hace en un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Números capítulo 21, los versos de 4 a 9. Te puedes leer también ese capítulo. Pero en ese momento donde el pueblo de Israel, durante su alabado sea el Señor, su transcurso, cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, durante su peregrinación, hubo un evento de la serpiente en el desierto, y a esto es lo que se refiere Jesús. Juan hace en Juan capítulo 3 verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Jesús usó el simbolismo de la serpiente de bronce de esta historia, de este evento que ocurrió en la peregrinación del pueblo hacia la tierra prometida. Y Jesús hace esta referencia o este simbolismo para describir lo que él mismo, lo que Jesús mismo haría por la humanidad. Recuerden que yo sigo enfatizando de nosotros mantenernos en el camino, fijados en Cristo, manteniendo nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque así como este simbolismo donde Jesús hace la diferencia, porque en este evento del momento en el desierto de las serpientes venenosas que vino como castigo por la rebelión del pueblo, pues la serpiente que mordía a la persona, la única salvación que tenía era mirando aquella estatua de bronce de serpiente que fue construida y levantada según las instrucciones que Dios le dio a Moisés. O sea, nosotros no somos nosotros no adoramos a las imágenes, y no es que la salvación se encontraba en mirar en aquella imagen. No creemos en la idolatría, además que fue una de las prohibiciones que está claramente en los mandamientos que Dios ha establecido para el pueblo y para nosotros la iglesia. No es que el poder está en la imagen, es el simbolismo, lo que representa es una sombra de lo que en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que está revelado en el Nuevo Testamento. Esa imagen, ese simbolismo, esa curación que ocurría cuando la persona que fue mordida por la serpiente, al ellos mirar a esa serpiente de bronce, traía sanidad, traía salvación. Es un simbolismo en lo que nosotros encontramos en la persona de Jesús cuando nosotros miramos ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Jesús fue levantado de esa misma presentación, ese mismo ejemplo de cómo esa serpiente de bronce fue levantada. Así habla de que Jesús fue levantado en esa cruz, y cuando nosotros miramos hacia la cruz, nosotros de igual manera recibimos esa sanidad espiritual, donde también recibimos esa vida, porque por causa del pecado nosotros nacimos muertos, estamos en pecado, y como hay esa separación que hay entre nosotros por causa del pecado, la separación de Dios y la humanidad es lo que mantiene alejado. No hay vida, hay muerte espiritualmente hablando, y cuando miramos hacia la cruz, ahí entonces recibimos vida, recibimos esa restauración. Y en este simbolismo es lo que dando a entender el valor y la importancia y la seriedad de que tanto Dios nos amó, que por eso fue que él mandó a su Hijo amado para traernos a nosotros salvación. Así que el antídoto para el veneno, contra el veneno del pecado, es poner nuestra mirada en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Es otro versículo muy cercano para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Es el antídoto que nosotros tenemos contra la mordida y el golpe del pecado. Vuelvo y se los leo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Ven qué clave importante? Por lo cual el gozo puesto delante de él. El gozo de la cruz. El gozo de la muerte que Jesús estaba mirando, porque él vio que es mejor pasar una eternidad contigo que una eternidad sin ti. Por este gozo llegó a la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en él, somos librados de las garras del pecado y de la muerte, y recibimos vida eterna. Permanecer en el camino hacia nuestro hogar eterno con Dios es tan sencillo como mantener nuestros ojos en Jesús, el único Hijo de Dios,
quien fue levantado en una cruz por nuestros pecados. Ahora que hemos hablado acerca de lo que Jesús enseña, del valor del alma, de cómo permanecer en el camino, de cómo mirar al autor y consumador de nuestra fe y mantenernos en el camino hacia nuestro hogar eterno, las consecuencias de aquel que se pierde. Vamos ahora a ver en la parte 2, Jesús reunirá a los suyos. Antes de entrar a esta parte, quiero leerle los versículos otra vez de Juan 3, 16, pero quiero continuar con el 17 y 18, porque si nosotros repetimos y lo sabemos y debemos de sabernos de memoria Juan 3, 16, pero quiero también hacer énfasis en el resto de los otros 2 versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en un estado presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, el verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ve, la intención de Dios desde el principio no es venir a condenarnos. La intención principal es salvarnos. Por eso es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora es que vamos a ir en esta parte 2 para ver cómo este versículo 18 de Juan 3 es tan importante y tan impactante y tan serio. Vamos a leer, I'm going back, make the reference. Vamos a leer Juan capítulo 5, los versos 24 al 29. Jesús reunirá a los suyos. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida a sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Que por eso fue que quise ir para atrás y leer el verso 18 de Juan 3. Porque está relacionado con estos próximos versículos que estamos leyendo. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Leave that there for a minute. No, go back to the 28, please. Hablamos la semana pasada, la segunda parte de las parábolas que presentó Jesús, y en la anterior hablamos de la separación de la cizaña y el trigo. Hablamos de la separación de las cabras y las ovejas. Hablamos también acerca de las obras de los buenos y los malos, la separación que hay, donde todos enfrentarán el juicio final, que fue la lección anterior, la 11. Aquí en estos versículos del capítulo 5 de Juan 28, que también está relacionado con el versículo 18, está hablando acerca donde todo el que nace en pecado. Y una vez que acepta a Jesús como el Salvador, entonces tiene vida y recibe esa vida espiritual.
Déjalo ahí, cuando en el paraíso, en el Edén, se le dio esa advertencia. Ok, you can bring it back. Cuando se le dio esa advertencia a Adán y le dice, no tomes de el árbol de la vida, porque de cierto morirá. Se estaba hablando de la vida espiritual. Así que todos que hemos nacido, nacemos en el pecado y estamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros miramos a Jesús, que fue levantado ahí en la cruz del Calvario, recibimos la vida eterna. Cuando nosotros como cristianos morimos en Él, porque dice que ya tenemos vida en el momento en que creen en Jesús, tenemos vida. Físicamente estamos vivos, físicamente estamos moviéndonos aquí en la tierra, pero también hay vida en nosotros, tenemos la vida espiritual. Aquel que no cree en Jesús, al nacer en el pecado, permanece muerto espiritualmente. Esos, cuando mueran, de la misma manera que nosotros que tenemos vida espiritual y moramos físicamente, si Cristo no ha llegado físicamente, entonces dice que todos los muertos, go back to those verses, 28, I believe. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí se está haciendo referencia. Hemos hablado acerca de la separación de los malvados y los justos, los hijos de Dios. Pero aquí, cuando llegue el momento del juicio final, todos los que han fallecido físicamente, dice que todos los sepulcros oirán, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verse 29. Y el 29 sigue diciendo, y los que hicieron lo bueno, dice que saldrán a resurrección de vida, en esa donde estaremos pasando la eternidad con nuestro Creador. Mas los que hicieron lo malo, que también murieron, también resucitarán, pero no resucitarán a la vida eterna, sino a la condenación eterna. Hay dos tipos de resurrección. Espero que vayan entendiendo. Estamos siguiendo, iglesia, estamos aquí, estamos entendiendo. Muy bien. Así es que con esto lo que quiero hacer esta pregunta. ¿Eres de las personas que creen que esta vida espiritual, esta vida eterna que hay en nosotros, en el momento en que creemos en Jesús, bring me back, en el momento en que creemos en Jesús, nosotros, ya Jesús dice en Juan 3, aquel que cree en Él ya tiene la vida, pero aquel que no cree en Él ya es condenado. En este versículo 24 al 29 nos sigue diciendo que en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya la vida eterna ha comenzado. No sé si eres de esos creyentes que piensan que el disfrute, el gozo de esta vida que Jesús ha prometido en estos versículos, el que ya cree ya tiene vida. Piensan que es una vida de bendición, una vida eterna que comenzarán a disfrutar en el momento de las bodas del Cordero o en la eternidad. No, en el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús, en ese momento ya Jesús ha prometido, ya tiene vida. Comenzamos a disfrutar la vida eterna en ese momento que aceptamos a Jesús. Aquel que no acepta a Jesús, aquel que rechaza a Jesús, que ya ha sido separado, ahí es donde todos enfrentaremos los malvados y los buenos, los malos y los buenos. Dice que todos los que ya han fallecido antes de la venida del regreso de Cristo, todos levantarán a resurrección, pero para juicio. O hay juicio de condenación o habrá juicio a la eternidad, a la vida eterna. La palabra juicio, que muchas veces también las personas pueden confundirse porque piensan que juicio tiene un tono negativo, pero no, los creyentes en Cristo no irán a un
juicio de condenación, sino a un juicio de recompensa, de galardón. Amén. Algo así. Así es que no pienses en eso, que tienes que esperar llegar a ese momento para disfrutar de la vida eterna. El gozo de la salvación la disfruta en el momento en que aceptas a Jesús como tu Salvador. En este versículo 24 del capítulo 5 de Juan, Jesús explica que aquellos que creen en Él ya han pasado de muerte a vida. Nuestra resurrección espiritual ocurre primero, como ya les dije, por causa del pecado que entró al mundo. Todo ser humano nace en pecado, está muerto espiritualmente, pero en el momento que cree en Jesús, dice que ya ha pasado de muerte a vida, que esta es nuestra resurrección espiritual. Y si morimos antes del regreso de Jesús, como ya les he explicado, nuestra resurrección corporal ocurrirá más tarde. El versículo 26 del capítulo 5 de Juan, Jesús afirma que Él tiene el poder. Jesús posee el poder de Dios de dar vida y también tiene el poder, como ya hablamos anteriormente, ¿a quién es que debemos de temer? Al Señor, al que tiene la potestad de determinar el destino de nuestra alma. Tiene el poder de darla, tiene el poder de quitarla. Jesús mismo dijo, cuando se refirió a sí mismo antes de llegar a la cruz del Calvario, creo que es Juan 10:6, no estoy segura, pero está donde Jesús dice, yo tengo el poder, nadie me quita a mí la vida, yo soy el que la doy, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús es el que tiene ese poder, posee el poder que Dios le ha otorgado de dar la vida y también tiene el poder de determinar, de quitarla, y tiene el poder de echarla al infierno. No mucho después de Jesús haber hablado esta palabra, de decir el poder que tiene, que se le ha otorgado, está a la diestra del Padre, y tiene el poder también otorgado de parte de Dios para dar y quitar la vida. Demostró el poder de la resurrección, de la cual hace referencia más adelante con el ejemplo de la resurrección de su amigo Lázaro. Jesús, cuando dice esta afirmación en el versículo 26, está dando un aviso, un adelanto de lo que más adelante muchos de ellos fueron testigos del poder de resurrección. Cuando Lázaro, una vez muerto, después de 4 días, que ya apestaba, después de 4 días muerto, Jesús lo llama por su nombre para que vean la potestad, la autoridad que hay en Jesús. Como Él tiene ese poder es que se nos ha otorgado a nosotros, a la iglesia. Por eso es que se nos dice a nosotros que cuando bauticemos, cuando oremos, cuando pidamos, todo lo que digamos lo declaramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. La persona de Jesús, cuando habló y llamó a Lázaro por su nombre, y fue específico por su nombre, porque si no hubiese sido específico, todos los muertos allí hubiesen resucitado. Así que Jesús fue específico, y al parecer solamente había un Lázaro en aquel momento, porque vuelvo y repito, si Él no hubiese llamado por su nombre, todos los demás muertos hubiesen resucitado. Todos aquellos que creyeron en Él, que creyeron en el ministerio de Jesús, hubieran resucitado, porque en la palabra hay poder. En la palabra de Jesús, esa autoridad se le ha sido otorgada por Dios. Y en ese poder es que tú y yo permanecemos. Es ese poder, en el nombre de Jesús, es que nosotros podemos continuar cumpliendo con la obra de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, de seguir presentando a Jesús como el único camino, como la verdad, como la salvación, a presentar a Jesús, el que tiene el control de todas las cosas y el destino de todas las cosas, para que así todos estemos en el camino correcto. Nosotros predicamos, hablamos y enseñamos, y como en otras ocasiones hemos hablado, especialmente ayer trajo un punto bien
bien importante que mencionó nuestra hermana Seferina es que nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Dios sabe los que han de ser salvos. Dios ya tiene determinado, Él sabe quiénes se salvan. Pero esta palabra me gustó mucho lo que dijo nuestra hermana Seferina. Dice, Él lo sabe, pero como tú y yo no lo sabemos, por eso es que tenemos que seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, porque a nosotros no nos toca salvar a las personas. Nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas de salvación. Nuestra responsabilidad es seguir evangelizando, hablando, predicando, no tan solamente diciéndolo, pero viviéndolo. Que nuestra vida sea el testimonio vivo de lo que estamos hablando. Que nosotros reflejemos que verdaderamente somos hijos de luz. Que nosotros realmente demostremos con nuestros actos y hechos de que en nosotros hay vida. Y esa vida que está en nosotros es la vida que nos ha otorgado Dios a través de su Hijo Jesús Jesucristo, y que su Espíritu Santo es lo que nos mantiene fijados, ayudándonos en el camino. Un día no muy lejano, se cumplirá esta palabra donde todos resucitarán, donde todos los muertos que hay en los sepulcros regresarán para enfrentar al Dios que tiene el poder. Todos responderán a la voz de Jesús y todos saldrán de sus tumbas para el juicio final. Ese día donde Jesús hablará y convocará y con su voz a todos que hayan fallecido, las tumbas donde hayan muerto, los regresarán, sean buenos o sean malos, porque todos enfrentaremos este juicio. Jesús dijo a los líderes religiosos, brinqué el versículo 25, le hablé del 24 y el 26 del capítulo 5 de Juan, porque con esto quiero cerrar, con el 25. En este 25 Jesús dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ahora, cuando Jesús se presentó en la sinagoga y comenzó su ministerio abiertamente, públicamente en la tierra, se fue a la sinagoga, se presentó, y cuando le dieron la partecita especial, cuando le dieron la oportunidad de él compartir una palabra allí en la sinagoga, él hizo referencia al cumplimiento del capítulo 4 de Lucas. Cuando Jesús se presenta que Él es el Mesías, el prometido, he venido a libertar a los cautivos, he venido a sanar al enfermo. Yo he sido el cumplimiento. Jesús le está diciendo allí a sus oyentes en este momento, esa hora que tanto han hablado y tanto han estudiado y que están esperando, se ha cumplido. Esa hora es ya. Él dice, yo soy ahora en este momento. Ustedes que están aquí, ustedes que están espiritualmente hablando, muertos, ahora que escuchan la voz, ahora que el Mesías está hablando, ahora los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y aquellos que oyeren, aquellos que creen en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, creen en su ministerio, aquellos eran los que en ese momento reciben también vida eterna, como tú y yo ahora. Ahora es el momento. Si tú estás escuchando y eres una persona que espiritualmente está muerto, y ahora que se escuchas la voz de Dios a través de estas palabras, no estoy diciendo que yo soy Dios, pero de esta palabra que está siendo impartida en esta hora, es la voz de Dios hablándote a ti que estás muerto espiritualmente. Y dice que si tú crees en Él, entonces tendrás vida ahora, desde ya. Eres hijo de Dios, desde ya eres parte de la familia de Dios. Ven y únete con nosotros y sigamos en el camino que ya ha sido trazado, que Jesús trazó, el camino que nos lleva al Padre, el camino que nos lleva a nuestro hogar eterno. ¿Qué nos dice Dios con esta lección? Es que Jesús está preparando un lugar para nosotros y hay espacio suficiente para todos los que hacen a Jesús su Señor. Entendemos que la vida y la muerte y la resurrección de Jesús
proporcionan el camino para que toda persona que cree en Él reciba la vida eterna. Te dejo de asignación, los puedes leer después que termine la clase, cuando tengas el momento, para que te leas Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10. Léete toda esa porción, medita en esa porción. Siempre nosotros estaremos en su presencia. Esa es la promesa que Él nos da, donde siempre estaremos en su presencia y disfrutamos de su presencia por medio del Espíritu Santo desde ahora. Para entrar en este hogar eterno, primero hay que responder positivamente a este ofrecimiento de salvación, esta invitación de salvación. Es requerido, es necesario que todo hombre confiese públicamente, que todo hombre confiese que Jesús es su Salvador. Es necesario la confesión para la salvación del alma. Esto es un requisito, es requisito de que nosotros nos arrepintamos. El arrepentimiento es necesario, arrepentimiento del pecado. Confesar, arrepentirnos del pecado. Y número 3, permitir que Él nos transforme, que Él nos cambie de adentro para afuera. Tenemos que darle el espacio, la libertad al Espíritu de Dios, que quite aquellas cosas que pueden distraernos, que quiten aquellas cosas que pueden traer confusión. Uno de los ejemplos que no los compartí, pero es ese momento. No sé si alguna vez tú te has perdido, que vas camino a tu casa. Tú conoces el camino a tu casa, pero quizás por una distracción o quizás porque tomaste otro camino diferente o tomaste un shortcut, a palabras, me acordé ayer, vereda, shortcut, un camino más corto, un camino diferente, o quizás ya sabes el camino, pero por causa de tanta distracción y preocupación, sea por lo que sea, te pierdes del camino llegando a casa, ¿right? Que eso puede pasar y ha ocurrido muchas veces. De la misma manera, cuando nosotros no le permitimos que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida, que le demos la libertad y el espacio de que Dios quite toda aquella cosa que puede distraernos, o quizás en ese momento, Barak tiene un cántico que dice que si tú ves, pidiéndole a Dios, si tú ves que yo me estoy olvidando de ti, si tú ves que yo me estoy apartando, llama mi atención, háblame, llama mi atención, corrígeme. O sea, estamos dispuestos, que le estamos dando permiso a Dios que haga lo que tenga que hacer para cautivar nuestra atención, para que nos llame, para que nos hable, de tal manera de que no nos desviemos al punto de alejarnos tanto que nos perdamos del camino, nos salgamos del camino y no lleguemos al hogar eterno. Háblame, seamos honestos, así como está en esta canción por Barak, también el salmista le dice al Padre: examina, oh Dios, mi corazón. Le estamos dando permiso para que entre, examine, nos quite. Hay cosas que cuando se arrancan duelen, ¿verdad? Si tienes una curita y tienes vellitos así, te la arranca, eso duele. Pueden haber cosas en nuestra vida que Dios tiene que arrancar. Ya le dimos el permiso que lo arranque, que nos llame la atención, que nos corrija. Pero repitiendo las palabras de Jesús que cuando hablamos al principio de esta clase, ¿de qué vale de que te ganes el mundo? ¿De qué vale de que estés pendiente de otras cosas? Más valor tiene nuestra vida, nuestra alma. ¿Dónde pasará el alma en la eternidad? Así que si es necesario de que nos llame la atención, de que Él nos corrija, de que nos ayude a mantenernos en el camino si estamos por desviarnos. Y si nos desviamos, ¿sabes qué? Puedes regresar al camino. Él está dispuesto. Él está dispuesto a levantarnos de nuevo. Él está dispuesto, Él está esperando. Si te has desviado y eres una de las personas que te has desviado, te estás desviando, Él te llama hoy para que regreses al camino y continuemos juntos. Si lo seguimos a Él fielmente durante nuestra vida terrenal, Él prometió que un día nos reuniremos con su pueblo y estaremos con Él para la eternidad.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos entonces para cerrar esta hora de estudio. Padre Santo, yo te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has concedido de nuevamente conectarnos, Señor amado. Los que estamos en este momento, en esta hora, y los que más adelante estarán sintonizando, los que en el futuro estarán escuchando esta palabra de vida, Señor Jesús. Así como tú lo has prometido, Dios amado, que ya ha llegado la hora. Ya tú has llegado, ya tú has hablado, y aquella alma que está muerta espiritualmente, que escuche tu voz y pueda resucitar de nuevo. Gracias te damos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a que cada uno permanezcamos fieles y sigamos hacia adelante. Y esperamos ansiosamente por tu regreso, como lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, te esperamos y te anhelamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga nuevamente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, representando la Iglesia El Calvario. Iglesia El Calvario local. Nos vemos con el favor de Dios el domingo a las 11 de la mañana. Comenzamos con la oración, pero ya desde nuestras casas comenzamos el ayuno congregacional. No se lo pierda. Dios te bendiga. Bendiciones.